Buenos días a todos, les habla el profesor Geray. Vamos a dar hoy un speech acerca de la teoría de los tres monos, un poco, acerca de mi papel como rey de los filósofos, por tanto, acerca de mi papel como monje químico. Vale, también voy a hablar algunas cositas de eso. Ya comenté que la química es universal, ¿vale? Es decir, los dioses también se subordinan a la química, los dioses extraterrestres, porque obviamente ellos también dependen de la química, ¿vale? Si son seres vivos, como dicen los libros antiguos, a su imagen y semejanza fue creado el ser humano, por tanto tienen que ser seres biológicos como nosotros. Y si son seres biológicos, pues obviamente tienen que depender de la química. Con lo cual ellos también estarán buscando el átomo o el principio primero en su búsqueda material para cada vez unas tecnologías superiores. Lo que es obvio es que si ellos han llegado a la Tierra y nosotros no hemos llegado a sus mundos, es porque ellos tienen una tecnología muy superior a la nuestra. Dicho en términos históricos más comprensibles, Europa llegó a América y conquistó América, pero es que los americanos no pudieron llegar a Europa a conquistar Europa. Es decir, había un escalón tecnológico muy grande que permitió que unos llegasen a un sitio y los otros no pudiesen llegar al otro. Y eso mismo nos pasa a nosotros con los dioses, ¿vale? Por tanto, la diosa de la química es una diosa universal, ¿ok? A la diosa de la química no se la puede señorear bajo ningún concepto. Somos simplemente un microbio al lado de ellos. Simplemente se la puede servir, ¿vale? Y se la puede servir, obviamente, de muchas maneras. Es decir, a través de la medicina, a través de los productos tecnológicos, a través del arte de la guerra, porque también es diosa de la química. La diosa de la química en eso yo creo que es más bien neutra, a ver si me explico. Es decir, que para ella no existe el bien y el mal, existe solamente la química. Y después el ser humano, si utiliza esa química para fabricar una bomba gigantesca, pues obviamente eso es parte también de la divinidad, no se puede separar de ella, ¿vale? Con lo cual es mejor no cabrearla en cierto modo, ¿vale? Si es que se puede decir de alguna manera. Mi papel como... En principio, bueno, yo me licencié en química, era un técnico, no aspiraba mucho más que hacer un trabajo químico, pero el camino de la vida me ha conducido a un nivel superior en el cual soy monje de la química, obviamente. Y el monje de la química solamente está bajo la autoridad de la diosa de la química y no acepta ninguna otra autoridad si es en modo alguno si es una autoridad que no esté acorde a los propios designios de la diosa, ¿vale? En ese sentido, mi papel es subordinado, obviamente, como cualquier bicho viviente del universo. Lo que pasa es que es un papel subordinado con conocimiento, en donde la, se sirve de la manera que mejor se puede a esa divinidad. Una divinidad, como llamarían algunos paganas, pero una divinidad que es muy importante y que al final se ha impuesto en el mundo entero, ¿vale? Porque hoy en día el mundo se mueve bajo unos estándares químicos que son impresionantes, ¿vale? Por tanto, sí, podría aceptar el consejo de cualquier persona competente del gremio o fuera del gremio que dijese, mira esto, lo otro, tal. Sí, porque obviamente siempre un buen consejo puede ser un buen paso adelante. Pero mi autoridad solamente está, en cierta manera, como monje de la química, solamente como monje de la química, está por debajo de la propia divinidad o por la propia diosa, ¿vale? Otra cosa son otros papeles que pueda desarrollar en vida, papeles civiles, etcétera, que de alguna manera estaré bajo la autoridad de las personas que correspondan. Pero en lo que respecta a esa relación mía con la divinidad, es una relación directa. Es decir, que no acepto ningún tipo de eslabón intermedio. Ella y yo, ¿vale? Ella la diosa, yo el monje.
Me imagino que habrán muchos monjes de muchas cosas en el mundo, porque hay muchas cosas que hay que proteger, que hay que custodiar, que hay que trabajar. Pero incluso de la química, puede ser que haya muchos monjes en el mundo, sin que siquiera darse cuenta a lo mejor. Pero mi papel obviamente es ese, ¿vale? A mí me gusta decir que el laboratorio, a ver, el laboratorio es un lugar peligroso, ¿vale? Obviamente. Por cierto, añado aquí que lo voy a donar al instituto donde trabajé el próximo curso. Eh, que se encargue la Consejería de Educación de pagar el camión y el transporte y el mueble donde se va a almacenar. Y yo voy a donar el laboratorio al instituto donde vaya a trabajar en los próximos misiones, profesor. Vale. Profesor 20 va ahora, la siguiente. La relación que existe de responsabilidad, vale, porque obviamente todo trabajo lleva una responsabilidad. En este caso se reparte un 99% la diosa de la química y un 1% el monje de la química, ¿vale? En esta instalación en concreto, ¿ok? Eso no significa que a efectos jurídicos, y por eso precisamente quiero transportar el laboratorio a un lugar seguro, aunque aquí es un lugar muy seguro, pero más seguro aún, eh, toda la responsabilidad jurídica, humana, etcétera, recae sobre mí. Pero la responsabilidad definitiva recae sobre la propia diosa en el 99%. Eso significa que tengo un menor peso sobre mis espaldas con respecto a la custodia, seguridad, etcétera, de la instalación en concreto. O dicho de otra manera, confío que la diosa de la química me sea propicia y que también me ayude a custodiar el tiempo necesario, los recursos, para que no acaben en una situación que no sea la más conveniente. Vale. Eso respecto a mi papel como monje. Mi papel como rey filósofo lo tenemos aquí, hoy. Aquí tenemos un videojuego del Commodore Amiga. Dios, qué pasada. Cuando lo vi, dije, uff, este juego lo quiero. Y lo tuve que tener a precio que fuese. Bueno, como pueden ustedes ver, aquí hay una figura que parece de oro, pero no es oro, obviamente, donde se ven los tres monos en anarquía. ¿Vale? Se ve el ciego a un lado, el mudo en medio y el sordo al otro. Cuando están los tres al mismo nivel, no hay jerarquía, porque la jerarquía se define como la posición de unos por encima de otros con respecto a algo. Por ejemplo, yo acabo de definir una jerarquía en diosa de la química, monje de la química. Eso es una jerarquía. La anarquía es cuando todos están al mismo nivel. ¿Vale? Eso sería la anarquía. Y esto es la jerarquía. Y en este caso la jerarquía sería la jerarquía más comunicativa posible, con el sordo arriba, el ciego en medio y el mudo abajo. Si ustedes observan. ¿Vale? Hay dos maneras de verlo, en jerarquía o en anarquía. Pero es que dentro de la jerarquía existen distintas posibilidades, porque podemos permutar los elementos, con lo cual podemos tener distintos tipos de jerarquía. ¿Vale? Algunas más meritocráticas, la más meritocrática es esta, otras evidentemente casi criminales, como por ejemplo la de la guillotina, aunque no dudo de que en ciertos momentos históricos puede ser una necesidad para los pueblos quitarse de encima a los que no permiten el progreso de los mismos en un ámbito correcto. Y otros sistemas como el narcoestado, la teocracia, etcétera. La teocracia también se puede considerar un sistema un poco criminal, en el sentido en que se actúa eliminando a muchos elementos que no están acordes a esa meritocracia, a esa teocracia. Bueno, entonces, los sistemas políticos realmente tienen que servir a los intereses de desarrollo de los pueblos, ¿vale? Cuando un sistema político, el que sea, trabaja menoscabando y erosionando la voluntad y el patrimonio y el desarrollo de un pueblo, ese sistema político se puede considerar nocivo a los intereses de ese pueblo, de esa colectividad, ¿vale? Y por supuesto,
permite la naturaleza y la vida actuar en rebeldía, si es necesario, frente a cualquier sistema político que se ha convertido en un sistema que destruye, en cierta manera, el progreso y el desarrollo constructivo de un pueblo, ¿vale? El pueblo que sea. Eso puede ser un acto interno, en el caso de un país en sí mismo, como puede ser un acto externo, en el caso de un país sobre otro, ¿vale? Bueno, pues como rey de los filósofos siguen viendo que la cosa va vaya arriba. Bueno, pues eso es lo que tenía que decir más bien. Sí, entonces la conclusión principal es esa, ¿vale? Yo, como soy un ciudadano español, además fui militar y de eso entiendo bastante, de jerarquía, ¿sabes? Cuando entré en el cuartel de Infantería Marina, fue muy divertido porque, a ver, entré yo solo, ese reemplazo, era un solo soldado. Y entonces me presento ahí en la puerta de un cuartel que hoy en día está desmantelado. Juan Eloy me parece que se llamaba. Infantería Marina, Unidad Seguridad no sé qué de Canarias. Me presento por allí para adentro, pum, 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 y me ven los soldados de la puerta y me dice, ¿usted qué hace? Y yo le digo, nada, me han llamado aquí a este cuartel. Dice, ¿en serio? Digo, sí, sí, aquí vengo. Dice, pues eres el único. O sea, que en ese reemplazo yo era fue un solo soldado en un reemplazo, imagínense, no podía hacer ni instrucción, bueno, instrucción sí, a mi manera, como Green Beret, pero no podía hacer instrucción, no podía hacer, yo qué sé, jura de bandera, un solo soldado desfilando. Hubiese sido una pasada, ¿no? Entonces ese cuartel, allí lo primero que hizo cuando llegué fue, me dieron un paseo por el cuartel y me dieron un honor haciéndome el paseo, porque me imagino que a todos los soldados no le hacían eso. Me fueron enseñando a todos los mandos que habían allí, me dieron un paseo por toda la instalación, fue un lujo aquel día, ¿sabes? Vi a todos los mandos, etcétera. Obviamente en la jerarquía militar lo que se trata es de que la cadena de mando funcione. Si las órdenes no funcionan, pues entonces la cadena militar no funciona, con lo cual una aplicación más de las decenas de aplicaciones que he encontrado de la teoría de los tres monos también va relacionada con el ejército. La cadena de mando tiene que ser efectiva, es decir, la orden tiene que partir del jefe, que es el que ve y dice la situación, el intermediario, que escucha y transmite y no tiene nada para juzgar, y el que la ejecuta, que es el soldado. No puede ser que, a ver, cuando una de las cosas que vi el otro día en la película del hundimiento se llama, de Adolf Hitler, consistía en que llegó un momento en que las órdenes no llegaban a los ejércitos, es decir, la cadena de mando había sido interrumpida. El Führer ya estaba aislado en su cadena de mando. ¿Cómo se logró eso? Si se logró a través de espionaje, de conspiración interna, de traición de los generales, etcétera. Eso ya, pues mira, los libros de historia están ahí y los documentos históricos. Pero la realidad es esa, sencilla y llanamente, que el Führer acabó ciego y que el mando intermedio acabó sordo, ¿vale? Hacia esa ceguera, es decir, el efecto que yo he llamado guillotina. Una vez la cabeza ha perdido el contacto externo y el contacto interno de su propia estructura social, pues esa cabeza ya queda desoperativamente desconectada, ¿vale? Tanto si es físicamente desconectada con el instrumento de la guillotina, como si lo es metafóricamente hablando, ¿vale? Entonces, obviamente, claro, yo seguí una carrera civil porque el ejército sí estuvo bien, pero las circunstancias en aquel momento, y no me arrepiento, de verdad, la carrera civil para mí ha sido lo mejor. Con la carrera civil he podido llegar a unos niveles que no hubiese podido llegar en la carrera militar, ¿vale? Como rey de los filósofos, por ejemplo. Entonces, la cuestión está en que la cadena militar, la jerarquía militar, es una jerarquía básica, ¿vale? Cuando una persona pertenece al ámbito civil y está bajo un régimen civil, ¿vale? Parece que la cadena militar o la jerarquía militar es como un mundo aparte, que no existe. Pero basta que ese país caiga en una situación peligrosa por un conflicto o lo que sea, cuando ya se impone obviamente la jerarquía militar. Y entonces es el papel que a cada uno le toque dentro de ese nuevo orden militarizado que se establece en los países como consecuencia de los conflictos, de las guerras, etcétera. Por tanto, mi papel, obviamente, no tiene nada que ver con el ejército. Mi papel es simplemente, como rey,
un papel sobre la filosofía. Bueno, no sobre ningún otro ámbito, ni de la vida militar ni de la vida civil, es decir, cada cual será responsable y trabajador y tendrá que custodiar lo que le corresponde a cada uno, ¿sabes? Es decir, que mi papel no cambia nada para nadie, simplemente es un papel simbólico en base a la filosofía y en base a las ideas y los pensamientos que he desarrollado, espero para bien de la humanidad, ¿vale? Mi papel como monje, pues es un papel también jerárquico. Es decir, al yo negarme a estar bajo ninguna autoridad química que no sea la propia diosa, no estoy haciendo otra cosa más que poniéndome en una posición determinada en la vida y en el universo. Que una persona en concreto, con competencia, porque yo soy cualificado para detectar si enseguida si hay competencia o no, me viene y me dice esto, lo otro, tal, y yo entiendo que eso es lo correcto a nivel químico, y yo procedo según eso. Pero no porque esté en una situación de ventaja jerárquica con respecto a mí, porque no la está. Vale, ni él ni nadie. Simplemente porque es una sabiduría del oficio que compartimos todos los que tenemos un mismo oficio con los de nuestro propio gremio, que somos competentes en eso, en lo que trabajamos. Vale. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi vídeo reflexivo sobre la jerarquía, sobre la importancia de la jerarquía, esta idea novedosa que es la aplicación jerárquica de la teoría de los tres monos a la institución militar que hasta ahora no se había hecho, y sobre todo estos pensamientos relacionados con mi práctica filosófica y mi práctica humana y profesional. Para mí ha sido un placer y un honor, muchas gracias y buenos días.